the man who does not walk in the counsel of the wicked. Blessed is the man who doesn't stand in the sinner's way, or sit in the seat of the mocker. Uno siempre dice esto, pero parece una frase cliché. Pero no sé por qué, las 2 veces que me ha tocado predicar son un tema muy personal. ¿Ya? El otro fue el arrepentimiento, ahora el perdón. Y quiero poder leer la palabra en el versículo, tomando el versículo 12 y el versículo 13 en conjunto, ¿no? Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. Querido Padre, gracias por la bendición que tú me das, el privilegio que tú me entregas, Señor, de poder compartir tu palabra. Soy indigno absolutamente de hacerlo y te ruego que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que sea tu palabra, que sea tu espíritu el que se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ni perdón, ni olvido. ¿Qué produce eso en tu corazón? Que según la respuesta que haya en tu corazón, lo más probable es que haya alguna tendencia ahí política, ¿no? Alguna ideología política. Ni perdón, ni olvido. Es una máxima que resurge cada año en nuestro país para el 11 de septiembre, ¿o no? Eso todos lo sabemos. Y a rato como que nos hacemos los lesos respecto de esto. Y esto retumba casi como un eco cada año. Es una máxima que revela una profunda herida, un profundo dolor de un país quebrantado, de una nación que se divide producto de ¿qué cosas? De las ideologías. Miren el poder de las ideologías. Y que pareciera que nunca va a sanar. Pero ni perdón, ni olvido, también nos revela otras cosas que son aún más profundas. Que tienen que ver con, por ejemplo, los efectos de la caída, los efectos del pecado en nuestra humanidad, en nuestra sociedad. De que podemos llegar a eso y a mucho más. Nos revela que podemos llegar a ser tan malos como podemos llegar a ser y que podemos sufrir tanto como podamos sufrir y podemos hacer sufrir a otros tanto que podemos llegar a destruir familias, destruir matrimonios, destruir sociedades, destruir naciones. Estos son los efectos de la caída. Y también revela el anhelo por una justicia. El anhelo por justicia que nosotros sabemos, al contexto de la Escritura, de que en este mundo no vamos a encontrar justicia. Solamente vamos a encontrar justicia en Cristo. Solamente encontramos en Él la paz. Y también un anhelo por una vida mejor, donde todos nos miremos a la cara y todos podamos amarnos y no hayan diferencias. Ese es un anhelo, ¿no? Que no hayan diferencias, que no haya distinciones entre nosotros, que podamos realmente ser una sola humanidad. Pero, hermanos y amigos, mientras esté el pecado morando en nosotros, eso es muy difícil que pueda ocurrir. Por lo tanto, también nos revela la necesidad de un redentor. Ni perdón ni olvido también está revelando
la necesidad de un redentor, de alguien que me rescate, de alguien que me escuche, de alguien que atienda mi clamor, de alguien que se haga cargo de mi dolor, de mi sufrimiento. Y hay que ser sumamente honesto. Nuestra sociedad no va a sanar nuestro dolor. Ninguna ideología va a sanar nuestro dolor. Ninguna persona humana va a sanar el dolor que tú y yo podemos tener respecto de este tema político o respecto de cualquier otra circunstancia que te haya hecho vivir algún dolor tan complejo y tan duro como este. Ni perdón ni olvido. Sin embargo, Dios en su palabra nos hace un llamado terrible, un llamado al que muchas veces yo no estoy dispuesto a someterme. Es un llamado que creo que es uno de los más complejos de llevar a cabo. Es como que estoy dispuesto a cualquier otra cosa. Estoy dispuesto a llegar temprano al culto. Estoy dispuesto a dar mis diezmos. Estoy dispuesto a hacerme miembro. Estoy dispuesto a salir a la calle a hablar de otros de Jesús. Pero no estoy dispuesto a perdonar. Eso es algo que está muy fuerte y erradicado en mi corazón. Y es algo que tengo y veo que Dios quiere trabajar aquello en mí. Y lo está haciendo. Así que este es un llamado que es difícil de ejecutar, de llevar a cabo. Es un llamado a vivir el perdón. A vivir el perdón de Dios. El perdón que Dios nos ha regalado. En el vivir el perdón es donde se pone a prueba realmente nuestro discipulado. Vivir el perdón es realmente demostrar si somos discípulos de Jesús o no. Porque nuestra idea es parecernos cada vez más a Jesús, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que cada vez el pueblo del Señor se parezca más a su Señor. Entonces, el apóstol aquí nos llama a vestirnos, a revestirnos de una nueva persona, de un nuevo ser, de una nueva humanidad. Queridos, hoy quiero invitarles a ver qué nos dice la palabra del Señor respecto del perdón. Y lo primero, en el versículo 12, el perdón es parte de nuestro ropaje. El perdón es parte de nuestro nuevo ropaje, de esta nueva identidad. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Cosas de las cuales el Señor nos va permitiendo trabajarlas en nuestro diario vivir. Perdonar, hermanos, no es algo natural del ser humano. Porque no fuimos creados para tener conflictos, no fuimos creados para destruirnos, fuimos creados para amar a Dios, fuimos creados para amar al prójimo. No es natural. No es natural el pedir perdón después de la caída, porque no es natural. A mí, ser humano pecaminoso, mi naturaleza pecaminosa no tiene el deseo de perdonar a otros. Sin embargo, la Escritura lo que nos dice es que el perdón es una nueva capacidad, es una nueva vestimenta que se nos da en Cristo Jesús a aquellos que hemos sido escogidos. Miren lo grande de esto. Yo pensaba, ¿cómo puedo perdonar? Yo sé que más de alguno de ustedes tiene a alguien a quien perdonar, o a algunos a quien perdonar. Yo le decía, Señor, esto es difícil. Yo hay un personaje que no tengo como muchas ganas de perdonarlo. Es difícil. Sin embargo, cuando me encuentro con la Escritura y la Escritura me dice que sí tengo la capacidad para hacerlo, tengo que confiar en que esa es una verdad
y que en su momento el Espíritu del Señor me va a permitir ejecutarlo, llevarlo a cabo. Tenemos un nuevo ropaje, tenemos una nueva identidad, somos una nueva humanidad en Cristo. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos también son renovados, también están siendo renovados para que nos parezcamos más al Señor. Y esta nueva vestimenta y esta nueva capacidad de perdonar tiene como base el amor, la misericordia, la bondad, todas virtudes novedosas para nosotros que se nos entregan como un regalo en el nuevo nacimiento. Ahora en Cristo aprendemos a amar de verdad. Ahora en Cristo aprendemos lo que significa la misericordia. Ahora en Cristo aprendemos lo que es la bondad. Y podemos amar a otros como Cristo nos amó. Y podemos tener misericordia de otros como Cristo tuvo misericordia de nosotros. Y podemos aplicar bondad como Cristo aplicó su bondad para con nosotros. Es difícil, hermanos, es muy difícil perdonar. Pero no es imposible. En especial para los hijos del Señor. No es imposible. En segundo lugar, el perdón es, fíjese en esto, aplicar una bondad inmerecida. Versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Aquí no hay queja entre nosotros, ¿no? No hay ninguna queja entre nosotros. No hay ningún problema entre nosotros. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Pasa como un aire de pastoreo simple, sencillo, y llega un mandamiento. Queridos, el perdonar no solo es antinatura, es también contracultural. Es contracultural porque nuestra cultura y nuestra sociedad no nos enseña a perdonar. No nos enseña a amar, no nos enseña la bondad, nos enseña otras cosas. Nos enseña el individualismo, nos enseña el egocentrismo, nos enseña el consumismo, nos enseña a habitar para nosotros mismos, pero no para otros. No nos enseña a sacrificarnos por otros. ¿Qué es el perdonar? Es una gran pregunta frente al mandato que el Señor nos hace. Perdonar es una acción de liberar de culpa a otro y del castigo merecido de otro por parte de quien fue agraviado hacia el ofensor. Perdonar es un acto de liberar de culpa y de castigo a alguien que se lo merece. ¿A quién en tu vida hay alguien que te ha hecho un daño tan terrible que tú en tu corazón puedes decir, ni siquiera tiene perdón de Dios? ¿Han escuchado esa frase? La hemos dicho en más de alguna oportunidad, ¿o no? Cuando vemos sobre todo delitos complejos, ¿cierto? Que ni siquiera tiene perdón de Dios. Miren dónde nos colocamos. ¿Ah? Cuando nos embarga el dolor, nos embarga el odio, todas aquellas cosas, el resentimiento, todo aquello, todo lo negativo, nos queremos colocar en el lugar de Dios. No tiene perdón ni siquiera de Dios. ¿Y tú tenías? ¿Yo tenía oportunidad de ser perdonado por Dios? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. ¿En qué momento lo dijo? En la cruz, en el evento, en el hecho histórico más espeluznante e injusto
que puede sufrir una persona, donde están todas las cargas y las estructuras de un imperio en los hombros del Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo ahí es como cuando converso con el Señor y le digo, Jesús, realmente no te entiendo. ¿Por qué buscas el perdón de aquellos que te llevan a la muerte? ¿Por qué? Es como que yo diciendo, Jesús, si de verdad eres Dios, líbrate de esa cruz y dale su merecido a estos malditos. Eso es para que vean cómo yo peleo cuando pasan estas cosas. Y ahí dije, igual que los fariseos que estaban ahí en la cruz. Soy un fariseo. Soy un fariseo, al igual que los que estaban ahí. Si eres Dios, bájate de esa cruz. Hace algo, un milagro. Y yo le agregaría, y arráncale a todos la cabeza. Dale su merecido. No se merecen tu bondad, Jesús. No se merecen tu amor. No se merecen tu perdón. Precisamente, queridos hermanos y amigos, eso es el centro de este mensaje. No lo merecemos. No merecemos el perdón de Dios. No mereces el amor de Dios. No merezco la gracia de Dios. No merezco el sacrificio de Cristo. Precisamente eso es el perdonar, aplicar bondad, amor, gracia, donde no se merece. Cristo aplicó, Dios aplicó bondad, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó a ti, que no lo merecías. Tú no mereces nada de Dios. Yo no merezco nada de Dios. Lo único que merecíamos era su ira, su justicia. No merecíamos nada más que aquello. Sin embargo, Él en su bondad, en su amor y en su misericordia, nos perdona. Eso es misericordia. Eso es colocar el corazón amoroso de Dios y santo en nuestra miseria humana. Queridos, no solo tenemos la capacidad de perdonar, de liberar de culpa a otro, sino que tenemos el mayor de los ejemplos. Es que Cristo nos perdonó en la cruz. Y dice que nos perdonó un pecado, 2 pecados, 3 pecados. La Escritura dice que cubrió multitud de pecados. Cuando he tenido la oportunidad de conversar de estas cosas, me dicen, pastor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es la misma pregunta de hace no sé cuántos años atrás, ¿no? Y están esperando una respuesta exacta. Quieren el número, pero no quieren el principio. Siempre hay que perdonar, porque Cristo siempre nos ha perdonado. Así que no solamente tenemos la capacidad, sino que tenemos el ejemplo del perdón. El Señor no solamente nos dice, perdonen, sino que perdonen porque yo le he dado el ejemplo de perdonarles, porque ustedes no merecían mi perdón, mi bondad y mi misericordia. Para terminar, hermanos, es increíble la Escritura. Es increíble de contracultural y cómo va derribando nuestros ídolos, estos ídolos culturales que moldean nuestro corazón. Miren, ¿se acuerdan de la primera máxima? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ni perdón, ni olvido. No se olvide. Pero mira lo que dice el Señor respecto de esta máxima. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Yo soy el que borro tus transgresiones, yo soy el que te perdono por amor a mí mismo, no porque tú lo merezcas, no porque haya algo bueno en ti. El Señor te perdona por amor a Él,
a sí mismo. Y dice, y no recordaré tus pecados. Si hay perdón y si hay olvido en Cristo Jesús. Queridos, Dios en Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y además los olvida. Por lo tanto, tú y yo, toda la iglesia de Cristo está llamada, desafiada a vivir el perdón de Dios y prodigar el perdón de Cristo y aceptar el perdón de otros también. La Escritura nos enseña, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Se hace difícil perdonar, lo sé, cuando nos concentramos en nosotros mismos. Sin embargo, se puede vivir el perdón cuando lo hacemos para la gloria de Cristo. Queridos, el perdón nos libera. El perdón nos libera de estar en esta tierra esclavizados al odio, al resentimiento, a la amargura, por una parte, y nos libera de la culpa de aquellos que nos han hecho daño. Es el tremendo efecto del perdón, liberarnos para que no sigamos esclavizados y para que podamos seguir libres en Cristo, viviendo una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Le invito a tener un momento de oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú haces que nosotros podamos reflexionar en torno a ti y ver estos temas, Señor, que muchas veces los evadimos y no somos capaces de enfrentarlos a la luz de tu palabra, a la luz del Evangelio. Señor, sin duda que hay dolor en nuestro corazón porque más de alguien nos ha hecho daño. Puede haber algún abuso psicológico en nuestro medio, algún abuso emocional, físico, sexual, alguna estafa. Tantas cosas que nos pueden ocurrir, Señor. Tantas cosas que nos han ocurrido, oh Dios. Y que van marcando nuestro corazón. Y que van haciéndonos poner, como decimos vulgarmente, cuero de chancho. Sin embargo, Señor, tú vienes a sacarnos todas estas cáscaras. Tú vienes a quitarnos todos estos pesos. Tú vienes a liberarnos de todas aquellas cargas. Y tu perdón es el mayor motor de nuestra libertad. Hemos sido perdonados para perdonar a otros. Señor, ayúdanos a poder vivir el perdón, tal como tú lo enseñaste, no importando quién fue, ni qué fue lo que me hizo, sino que dejando en tus manos tu justicia, la justicia en tus manos, y dejando que tú te hagas cargo de todas las cosas, y yo liberar a esta persona del castigo que merece, pero liberarme a mí también de aquella atadura que uno puede tener por décadas mientras está en este mundo, Señor, atado a algo que lo único que hace es destruir nuestro corazón. Señor, sé tú lo más importante en nuestra vida. Y si esta circunstancia, este mensaje ha producido alguna inquietud en nuestro corazón, que así sea, Señor. Que tu Espíritu siga escarbando en lo más profundo de nuestro corazón, para que así podamos discernir, descubrir a aquellas personas que necesitamos perdonar. En el nombre de Jesús. Amén.